Se considera Edad Media al periodo de la historia de Europa que transcurrió desde la caída del Imperio Romano de Occidente, que coincide con la invención de la imprenta y con el fin de la Guerra de los 100 años, hasta el 1492 con el descubrimiento de América. La Edad Media se divide en 3 periodos: la temprana Edad Media, desde el siglo V hasta el siglo VIII, la Alta Edad Media desde el siglo IX hasta el siglo XI y la Baja Edad Media desde el siglo XII hasta el siglo XV. Durante la Edad Media se dieron distintos modos de enseñanza según la época y a quienes fueran destinadas. Estas fueron la educación caballeresca, las escuelas monásticas, catedráticas y municipales, la educación gremial y las universidades. En la educación caballeresca, los nobles de menos de 7 años recibían una educación doméstica. Después seguían un proceso dividido en paje, escudero y caballero. También aprendían el manejo de las armas, la música y la poesía, y a veces escribían y leían. Con 14 años se convertían en escuderos mediante una ceremonia religiosa, y si veían hazañas notables se convertían a caballero con 21 años. La educación caballeresca fue de carácter seglar, y todas las normas de caballería se regían en Europa. Además estaban atentos al ejercicio físico y a la práctica de la guerra. Las escuelas monásticas eran centros de estudio y enseñanza que se desarrollaban en los monasterios. Copiaban fragmentos o ilustraciones sobre todo el Apocalipsis, y en todas ellas se leía y escuchaba la lectura de la Biblia. Estas escuelas se dividían en interiores y exteriores. La escuela interior se dedicaba a la formación de los futuros monjes. Se entraba a partir de los 7 años y solo podían entrar los hijos de la nobleza. La escuela exterior era para todas las clases sociales y además era gratuita. El currículum en ambas era el mismo, excepto en la formación de los monjes. Además de la Biblia y todo lo referente a la religiosidad se enseñaban las artes liberales. Estas se dividían en trivium y en quadrivium. Las escuelas monásticas más importantes se crearon en Alemania, por ejemplo la de Covery. En Italia destacó la abadía de Montecassino, en Francia la de Fleury y en España la de Silos. Las escuelas catedralicias fueron instituciones que se desarrollaron alrededor de las bibliotecas de las catedrales europeas, con la función específica de la formación del clero. Su origen está en las escuelas municipales romanas, las cuales, tras la caída del Imperio de Occidente y la subsiguiente desaparición de las instituciones romanas, terminaron por adherirse a la Iglesia, que fue la única organización que sobrevive a la disolución imperial. Las escuelas catedralicias, al estar en las ciudades, estas se caracterizan por la facilidad de obtener información, saberes científicos, conocimientos, etc. Su definitiva estructura fue ordenada por el Papa Gregorio VII en el año 1079. En un principio, las escuelas catedralicias estaban organizadas por el obispo, y paulatinamente empezaron a atraer más estudiantes, ya que eran los nuevos focos de cultura. Hubo un gran aumento de estudiantes debido a las novedades de dicha escuela, pero también hay que tener en cuenta el crecimiento de la población de dicha época. De ella salieron los movimientos renovadores de la época, lo mismo en el campo de la teología o de la filosofía. Poco a poco, esta escuela y sus alumnos van separándose del poder eclesiástico y del civil. Definitivamente adoptan el sistema de enseñanza basado en los estudios de las artes liberales. Estos estudios eran previos a las disciplinas eclesiásticas, propiamente dichas, como la teología, apologética, sagrada escritura y derecho. Al principio se concedió excesiva importancia a la memoria. El maestro leía los textos y los comentaba delante de su alumno. El maestro preguntaba uno a uno de sus alumnos lo que había aprendido al pie de la letra. Ya en el siglo XI se inició lo que más tarde habría de ser el método escolástico, la ordenación sistemática de los argumentos en pro y en contra de cada una de las cuestiones para dar la solución verdadera. Hubo escuelas catedralicias de gran importancia en toda Europa, aunque destacan especialmente las de Chartres, París, Reims y Toulouse en Francia, la de Oxford en Inglaterra, la de Salamanca en León, la de Palencia en Castilla, la de Lérida en Aragón, la de Leipzig en el Sacro Imperio Romano Germánico, la de Pisa y la de Siena en Italia. En estas imágenes podemos observar diferentes escuelas catedralicias que había en aquella época. Ahora comenzamos con las escuelas municipales y escuelas gremiales. La escuela gremial. La educación gremial se caracterizaba por tener un gran índole profesional.
El alumno comenzaba a trabajar su educación junto a un docente. 1 o 2 años antes de que el alumno tuviera la mayoría de edad, este finalizaba con su educación, obteniendo la jerarquía oficial, dando a ello lugar la creación de las escuelas municipales. Surgieron muchos docentes, sobre todo monjes y escolásticos, como por ejemplo San Isidoro de Sevilla, Santo Tomás de Aquino, etc. La educación gremial estaba dividida en 3 grados diferentes. En el primer grado, el niño comenzaba un definido taller, en el que se le enseñaba dicho oficio. En el segundo grado, el niño ya está especializado en dicho oficio y obtiene un salario mínimo. Y finalmente, en el tercer grado, el niño pasa a ser un docente, ya que se realizan diversas obras implantadas por su anterior maestro. Escuelas municipales. Las escuelas municipales estaban totalmente desligadas de las catedrales y de las claustrales. Se proclamaba a un rector o director con el fin de que estos se encargaran de escoger los maestros. Habían 2 tipos de burguesía, una más rica y otra más pobre. La burguesía más pobre dominaba las escuelas primarias, entre tanto, la burguesía más rica triunfaba en la universidad. Más tarde, los magistrados se vieron obligados a exigir escuelas primarias, que serían pagadas y administradas por el pueblo. La Iglesia comenzó a tomar el control y por ello muchos de los La universidad. El auge de las ciudades fue importante, y ante el cambio que estaban sufriendo las ciudades y las necesidades que demandaba la sociedad, se creó la universidad, o mejor dicho, universitas, que es como se designa el conjunto de unidades educacionales dedicadas a la enseñanza superior y a la investigación. Todas ellas cobraron forma en la segunda mitad del siglo XII y mayoritariamente promovidas desde dentro de la Iglesia. Luego los reyes fundaron otras, pero estas debían ser aprobadas por el Papa. La enseñanza de los monasterios y las catedrales fueron sustituidas por la universidad. En ella van a estudiar y formarse los hijos de los burgueses adinerados y los nobles. Sin embargo, es importante destacar que la palabra universidad no se refiere tanto a un centro de estudio, sino más bien a una agregación o asociación corporativa que protegía intereses de las personas dedicadas al oficio del saber. Algunas de las primeras universidades fueron Bolonia, Oxford, Cambridge, Valencia, Salamanca, Padua, Nápoles, París. En 1200 y 1400 se fundaron en Europa 52 universidades. 29 de ellas eran fundación papal, la demás fundación imperial o real. La universidad estaba dividida en 4 facultades: arte, derecho, medicina y teología, pero su tarea más elevada consistía en la búsqueda e interpretación de la verdad. En la universidad, el muchacho que deseaba estudiar las artes liberales debía pasar un proceso parecido al nuestro, a través de una sucesión de pruebas, para alcanzar el grado de bachiller, licenciado y doctor. La enseñanza se dedicaba al estudio de las artes preparatorias, que eran el trivium o enseñanza literaria, gramática, retórica y lógica, o el quadrivium, enseñanza científica, aritmética, geometría, astronomía y música. Después el alumno entraba en contacto con otros estudios más específicos